Les doy la bienvenida a esta cuarta lección, donde vamos a hablar de la carta a los Gálatas y espero que el Espíritu Santo esté siempre guiando nuestro estudio, guiando el aprendizaje y nuestro crecimiento en la fe. Iniciaremos pues en esta lección, que es la cuarta de 10, hablando de los Gálatas, el cual es una carta que, bueno, nos va a ayudar a crecer mucho, como las demás cartas que hemos estudiado. Y como siempre, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, tú nos has confiado la verdad de tu Evangelio. Danos el valor y la convicción de San Pablo para condenar cualquier evangelio falso que pueda alejar a las personas del verdadero evangelio, del perdón total y gratuito ganado por los méritos de Jesús y recibido solo por la fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de como siempre y tenemos de costumbre, damos gracias a Dios, gracias a ustedes por venir preparados a la clase, por hacer sus tareas, también por respetar la hora, por los que damos las clases, por los que les sirven y también el respeto que han mostrado en el grupo para con los otros hermanos y la participación en el grupo de WhatsApp. Y antes de empezar en los Gálatas, un pequeño paréntesis. En las tareas que estamos haciendo, estamos identificando si los versículos son ley, evangelio o vida devocional, pues hay un dato extra que les he estado escribiendo. Cuando hablamos de la vida devocional, recordemos que el evangelio produce en nosotros ese deseo de vivir diferentes. Vivimos diferentes por amor y agradecimiento a Dios. Entonces, podemos llamar santificación, y cuando hablamos de la palabra santificación es cómo vivimos, pues siempre mencionemos que estamos conectados con el Evangelio. En amor y agradecimiento a Dios vivimos diferente. También lo podemos llamar vida devocional, tal como lo tenemos en este curso, o también lo podemos llamar la ley como guía. Recordemos que la ley como guía, siempre también usamos los términos por amor y agradecimiento a Dios, vamos a vivir de la siguiente manera. Entonces, eso les ayuda para ampliar su vocabulario y conocimiento cuando están estudiando la palabra de Dios. Han identificado muy bien qué es la ley, qué es el evangelio y la vida devocional, que en verdad eso nos anima mucho. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá antes de entrar a nuestro tema de Gálatas en cuanto a las tareas? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Ovidio. Sí, bueno, yo siempre pensando en los hermanos también. A mí me gustaría que resolviéramos una guía de las preguntas esas de lo que es ley, lo que es evangelio, que muchos lo entendemos, pero de repente lo que se estaba diciendo ahorita de último. Yo le sugeriría que si pudiéramos resolver una con usted para que nos ilustre mejor y de repente tal vez no estar en esa constante equivocación que no la definimos tal como usted lo maneja a la perfección. Claro que Discúlpeme. sí, no, y claro que sí, estamos todos aprendiendo. También Ángel Lara levantó la mano. Sí, pastor, muchas gracias. Solo una pregunta referente, igual como dice el hermano Ovidio. Fíjese que yo de hecho, mi duda es en la carta en la hoja de estudiantil, cuando vamos a personalizar lo que es la Biblia, en este caso la carta de Gálatas, como las anteriores, ¿se lo tenemos que mandar o tenemos que en el momento que tenemos la clase ya con usted ahorita en línea? Eso es lo que yo no tenía en duda porque solo recibí la primera lección, ya las otras las he estado tomando solo en grabación. Esa es mi Sí, pregunta, pastor, disculpe. sí, la idea es que hemos estudiado Romanos, Efesios y ya hemos estudiado con este Gálatas, ¿cierto? Entonces, estas lecciones en el manual del alumno, en la última pregunta, dice personaliza tu Biblia. Entonces, cuando leas
esos versículos que se da un listado, vamos a definir si es ley, evangelio o vida devocional. Entonces, lo que necesitamos es que ustedes hagan la tarea y me la envíen. Ahí yo sé que algunos están muy adelantados, ya me mandaron la tarea de Gálatas, perfectos, pero la idea es que cada vez que terminamos un libro, hagamos el de ese libro como un repaso. Y esos versículos son ley, evangelio y vida devocional. Y en esta clase vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, yo creo que usted me debe de Romanos y de Efesios, porque me llegó el de Gálatas, ¿verdad? Sí, sí, pastor, sí tienes Que me razón. De debe, hecho, está como Roberto, que me debe esta vida y la otra en las sí, tareas. sí, de hecho, como le decía ayer, gracias al hermano Ovidio, porque yo el día de ayer, como tengo directamente su número interno, entonces él me apoyó pues mandándome la guía, el PDF, para poder sacar esta hoja estudiantil, pero las anteriores no las he sacado, pero me Ok, pondría al tacto, pastor. En estos muy días me bien, pondría al hilo. claro que sí. Y le envié las grabaciones también, hermano. Sí, sí, Las hermano, sí. grabaciones de las clases. Sí, 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 muchas gracias, mi hermano. Muy bien. José, ¿también tenía alguna pregunta? Sí, profesor, qué pena, porque yo también estoy en falta, así que Sí, tuve sí. la primera clase, pasa que yo, bueno, no tuve tiempo, así que estaba muy ocupado, así que en el tiempo estaba, bueno, me cambié de casa y, bueno, Sí. tuve muchos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, no tuve tiempo. Pero bueno, voy a resolver eso. Lo que yo, las preguntas, el tema es que solamente los versículos hay que contestar, porque también estaba viendo ahí que había otras preguntas, o solamente los versículos hay que resolverlos. Sí, las preguntas, recuerden que las preparamos de antemano porque son las preguntas que resolvemos en la clase, ¿cierto? Y Bueno, y ya la tarea de personaliza tu Biblia, esa es la que me bueno, tienes que bueno. enviar. ¿Bien? Bueno, me falta entonces la segunda tarea, la tercera y Sí, la usted cuarta, también pero me debe esta vida y la otra. sí, sí, la última Estamos en no, deuda, mi hermano, con sí, el sí, pastor. Oiga, si mucha. nos cobran. La Cobre, última pastor, no. cobre. Sí, pero alguna cosa, ahí negociamos. Muy bien. El PDF de la última tarea no puedo entrar, eso sí me lo pueden Sí, solucionar. listo. Eso no Vamos a puedo entrar. enviarlo. Cuando tengan cualquier, Bueno, a veces me escriben al interno, ¿cierto? Con gusto les contestamos. Muy bien. bueno, muchísimas gracias por la paciencia, profesor. En esta lección, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar, y esto es como el menú, ¿verdad? Aquí les voy a presentar el menú de lo que vamos a ver esta noche. Vamos a ver la ubicación de los Gálatas y quiénes eran. También vamos a ver cuándo y por qué Pablo escribió esta carta. También vamos a hablar de los judaizantes y de su falsa doctrina. Igualmente, vamos a ver ese pleito que había entre los judaizantes y Pablo, cómo lo desacreditan, y vamos a tener unas preguntas para profundizar. Vamos a ver cuál es el carácter de Pablo, y en Academia Cristo queremos que todos nosotros, estudiando la Biblia, tengamos ese mismo carácter, el carácter de ser cristianos guiados por el Espíritu Santo. También vamos a hablar de versículos donde vemos una predicación de la ley fuerte en esta carta, que es importante que lo podamos ver. Y también vamos a ver cómo se restaura o la manera de restaurar a una persona. Y vamos a hablar, hacer un paréntesis de la circuncisión. Ese es el menú del alimento espiritual que vamos a tener en esta noche. Entonces vamos al repaso. Aquí tenemos un mapa. Este mapa está tomado de la colección de la Biblia Popular, el comentario de los Gálatas. Y aquí estamos viendo esta sección de Galacia, ¿verdad? Si ustedes estudian el primer viaje misionero de Pablo, se van a dar de cuenta de que Pablo estaba aquí en Antioquía, él estuvo bajo por acá que es Seleucía, pasó Salamina en Chipre, ¿cierto? Él pasó Chipre y luego entró acá a Asia en su primer viaje misionero. Y cuando entró acá a Asia en el primer viaje misionero, pues encontramos de que él visitó toda esta región.
lo que es Antioquía de Pisidia, porque recuerde que hay dos Antioquías. Cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles, aprendemos que hay esta Antioquía, que es de Siria, y aquí fue donde llamaron a Pablo y Bernabé para que hicieran estos viajes misioneros. Y la otra Antioquía es la Antioquía de Pisidia, y esta Antioquía de Pisidia hacía parte de Galacia. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la carta a los Gálatas, es esta región que conforman las iglesias de Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Es muy diferente a la de Éfeso. ¿Se acuerda que en la clase pasada hablamos de Éfeso? Y también hemos aprendido que no habían templos como tenemos hoy, sino que las iglesias eran en las casas. Entonces, había muchas iglesias, que es lo que estamos trabajando con los grupos sembradores cuando estamos en Academia Cristo. Entonces, cuando estamos estudiando la carta a los Gálatas, ya sabemos que es esta sección que tenemos de Asia y que queda pues estas congregaciones. Pues cuando hablamos de Galacia, ya sabemos que está ubicada en la parte central de Asia Menor, como lo acabamos de ver en el mapa. Hoy en día es la moderna Turquía. Y cuando se trata de ser más específico, pues siempre hay muchas diferentes opiniones de esta región. Pero es muy interesante que los gálatas eran inmigrantes de Galia. Y cuando hablamos quiénes eran los de Galia, era la Francia antigua. Entonces ellos vivían al norte de Turquía central, y Galacia se podría referir al territorio habitado por este pueblo gálata. Aquí estamos aprendiendo pues cómo era un poco el mundo antiguo. Hoy es muy diferente, los idiomas han cambiado, la situación espiritual es muy diferente a los días de Pablo. También es importante recordar que después de su segundo viaje misionero, y estamos hablando del año 51, 53 después de Cristo, y luego de ese concilio de Jerusalén en Hechos 15, porque recuerden que el primer viaje misionero lo estudiamos en Hechos 13 y 14, y luego él hizo el segundo viaje misionero. ¿Quién desea leer, por favor, Hechos, capítulo 16, versículo 4? Hechos, capítulo 16, versículo 4. ¿Quién lo ¿Puedo, tiene? pastor? Dale, mano. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Muy bien, y aquí cuando se menciona que pasaba por las ciudades, estas ciudades que pasaban eran estas, las de Galacia. Entonces, en el segundo viaje misionero nos damos cuenta que vuelve a pasar por estos lugares y ya llevaban un trabajo específico, porque cuando nosotros terminamos de estudiar el primer viaje misionero, aprendemos de que allá dejaron ancianos. Entonces, cuando volvieron el segundo viaje, que vemos acá, ya llevaron esas instrucciones del concilio, donde había ese problema que iban a hacer con los gentiles y con los judíos con el tema de la circuncisión. Bueno, ese es otro tema que en otro momento estudiaremos, pero aquí es muy interesante que sepamos cómo Pablo sí conocía toda esta región. Pablo también era conocido por los que estaban en esta región. ¿Quién desea participar en esta pregunta? ¿Cuándo escribió Pablo esta epístola a los Gálatas y cuál fue su intención? Tenemos a Alejandro y luego a Ángel Lara. Sí, pastor. Es probable que haya sido en su segundo viaje misionero en el año 52 después de Cristo, 20 años después de que Pablo llegó a ser cristiano. Muy bien. Muy bien. Ángel. Sí, de hecho, la misma respuesta es porque lo hizo probablemente en el segundo viaje, en el año 52 después de Cristo. Dice que igual unos 20 años después de que Pablo llegó a ser cristiano. Y yo me expandí un poquito más, no sé si podría
con su intención y su objetivo? ¿O esperamos la segunda respuesta, la segunda pregunta? Pues puedes darla. Vaya, yo lo puse que su intención fue con un objetivo muy específico después de la partida de Pablo. Aquí vamos a entrar más en profundidad porque dice que cuando él faltó, cuando en su ausencia llegaron a las congregaciones unas personas, los judaizantes. Entonces dice que estos enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, y que para ser salvo uno tenía que cumplir las leyes ceremoniales presentes en el Antiguo Testamento. El propósito con el cual escribió esta carta fue como refutar las falsas afirmaciones. Muy bien. También Félix, buenas noches. Te escuchamos. Pablo sabía que las intenciones de estos judaizantes eran sumarle obligaciones, que no solamente era suficiente la fe en Cristo, sino que también tenían que cumplir con la ley ceremonial. Entonces ellos estaban despreciando y decían que solamente la fe en Cristo no era suficiente, que tenía que también cumplir. Y ellos comenzaban a sembrar en la región de las iglesias de Gálatas estas ideas y creaban perdición a los cristianos que estaban en esa área. Muy bien, gracias. Katia y luego Álvaro. Bueno, profesor, una de las cartas primeras fue Gálatas, las que escribió Pablo, y afirmaba él, o sea, tenía el propósito de hacerles dar cuenta que un grupo de judaizantes había entrado encubiertamente en esa iglesia, se infiltraron más concretamente, ¿no? En las congregaciones. Como dijo el hermano, diciendo que la fe en Cristo no era suficiente, sino que ellos tenían que cumplir ciertas leyes. Entonces, ellos denunciaron la autoridad de Pablo porque dice que no se podía confiar en él, ya que él no hacía cumplir ninguna ley ceremonial y no exigía no les exigía tampoco el cumplimiento de esas leyes. También decía que era una persona irresponsable porque esas leyes habían existido 1400 años antes y él ni siquiera las tomaba en cuenta. Y también decía que estas leyes eran necesarias para tener bajo control al hombre pecador. Muchas gracias Álvaro y luego Roberto y continuamos nosotros. No, una pregunta. ¿Quiénes representan esos judaizantes hoy en día? ¿Qué tipo de denominaciones? Pues yo creo que ahorita vamos a hablar de ellas, ¿bien? Entonces, esa viene para el menú siguiente. Roberto. Roberto. Sí, pastor, está un poco, bueno, ¿me escucha, pastor? Sí. Entonces, lo que Pablo nos quiere explicar en esta carta es que existe una diferencia grande entre la ley y el evangelio. Entonces, la ley nos obliga y nos exige a buscar la obediencia. Entonces, el evangelio nos da la salvación, o sea, nos otorga dones, ¿no? Que no nos, o sea, que no es por obras. La promesa del evangelio de Dios en realidad se dio antes de las leyes ceremoniales. No, y la pregunta que hizo usted el otro día fue ¿qué fue primero? ¿La circuncisión o la promesa? Entonces, la promesa fue primero. Entonces nosotros solamente por gracia somos salvos. Y ellos, los judaizantes, les estaban obligando a cumplir juntamente, o sea, ellos no rechazaban a Cristo. Ellos sabían que era el Salvador, pero ellos querían que paralelo a la salvación de Cristo se hicieran estas obras que la ley obligaba. Muy bien, también había levantado la mano Ángel o Maribel.
¿Quiénes los dos iban a...? Sí, que estábamos, aparte de lo que han dicho ya todos los hermanos, la verdadera intención de Pablo, o la mayor intención de Pablo, era volver a traer a todos esos cristianos que no estaban maduros todavía en la fe y que estaban siendo confundidos por estos falsos profetas, volverlos a traer al evangelio puro. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien, ya sabemos que fue escrita al principio de su segundo viaje misionero. También estamos hablando de esos falsos profetas que se habían infiltrado y sobre todo cómo estaban persuadiendo. Eso es lo más triste. Siempre vamos a encontrarnos con falsos profetas, siempre van a haber falsos profetas, pero a veces tenemos que cuidarnos de no dejarnos persuadir. Vamos a buscar Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. ¿Quién desea leerlo? Gálatas 1, del 6 al 10. Yo, profesor. Dale, Katia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Muy bien, entonces aquí está tratando el problema. Actualmente, ustedes saben qué denominación existe a causa de un ángel que supuestamente trajo un evangelio. Los mormones y los testigos, profesor. Los mormones, ¿cierto? Los mormones. Recuerden que John Smith, el padre de los mormones, él supuestamente vio al ángel Moroni, y el ángel Moroni le dio lo que se conoce el libro del Mormón. Entonces vemos de que no solamente pasaba eso en los Gálatas, sino también en nuestros tiempos, como hay gente que tiene su propio libro de fe, que no es la palabra de Dios. También vemos que ese problema de la salvación eterna estaba en peligro y por eso, como escuchamos en el versículo 10, que acabo de leer Katia, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. Muy bueno que resalten esa pregunta de Pablo, porque eso tiene que ver mucho con la salvación. ¿Buscamos agradar a los hombres o a Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y también podemos apreciar su celo por la verdad y el bienestar espiritual de las personas a las que él servía. Y eso lo vemos en el versículo 8 y 9, como él les dice, así venga un ángel del cielo. Y al decir esto, que traiga un nuevo evangelio, y es muy claro, no es que exista un nuevo evangelio, ¿cierto? Entonces, él estaba muy preocupado por el bienestar espiritual de sus hermanos en la fe. Y usted y yo también necesitamos tener este mismo celo, este carácter de amarnos unos a otros, y la mejor manera de mostrar amor entre nosotros es cuidando la doctrina, lo que ustedes están aprendiendo, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando, que es la salvación por gracia. Y recuerden, ¿cuál es una clave para saber si yo estoy en una doctrina indicada o la doctrina que estoy interpretando es indicada? Es una pregunta muy clara. ¿A quién le está dando la gloria esta doctrina? Si la doctrina, o como la estoy explicando, la estoy enseñando, como la creo, le doy la gloria a Dios, es la doctrina bíblica. Si le doy la gloria al hombre, no es doctrina bíblica. Que ese es el problema que encontramos hoy acá. Y hablando de los judaizantes y de su falsa prédica, pues aquí también vamos a contestar la pregunta que tenía o que tiene nuestro hermano Álvaro. Pues primero,
¿quién define? ¿Quiénes son los judaizantes? ¿Puedo, pastor? Claro, Alejandro. Eran cristianos judíos que creían que Jesús era el Mesías prometido, pero en realidad eran falsos profetas, porque enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación, sino que también tenían que cumplir con las leyes ceremoniales presentes en el Antiguo Testamento. Bien. Y también habían pues judaizantes que ese término también se refiere solamente a judíos cristianos, pero habían unos que sí creían en Jesús, ¿cierto? ¿Pueden darme un ejemplo de un judío que se haya hecho cristiano, que creía en Jesús? ¿Pueden pensar en un ejemplo? Pablo. Pablo es uno. ¿Otro ejemplo? Nicodemo. Excelente, Nicodemo. ¿Hay otro ejemplo? Timoteo. Timoteo. Sí, también sirve Timoteo. Muy bien. ¿Hay otro? José de Arimatea. José de Arimatea. Entonces, sí ven que, y muchas veces leemos en la Biblia, habían judíos que creían en él. Pero esos, los que estamos estudiando acá, lo que había comentado Alejo es cierto. La falsa doctrina que predicaban. Ángel y Maribel habían levantado la mano, no sé qué iban a participar. Sí, teníamos básicamente lo que había dicho el hermano anterior. Ellos también tenían dos afirmaciones falsas. Yo entiendo que él los indicó que denunciaban la autoridad de Pablo como apóstol y decían que él era irresponsable porque no utilizaba las leyes que ellos querían que utilizara, que eran las de 1400 años, que no cumplía esas leyes, las leyes ceremoniales del Viejo Testamento. Tratando de desacreditarlo. Muy bien, excelente. Y bueno, ¿estamos listos para leer? Y vamos a pararnos en Gálatas capítulo 3, porque es muy interesante que podamos leer y si hay alguna pregunta de algún versículo, por favor, la hacemos. Entonces, hoy en día, por ejemplo, Álvaro, ¿quiénes son los judaizantes de hoy en día? Aquellos que enseñan la salvación por obras. Esos son los judaizantes que están dentro del cristianismo y al estar dentro del cristianismo, ¿qué dicen? Bueno, hay que cumplir la ley. Entonces, vamos a ver cómo Pablo trata a estas personas. ¿Quién desea leer capítulo 3, versículos del 1 al 5? ¿Quién desea leerlo? ¿Yo puedo leer? Dale, Amén, Feliz. pastor. Sí. Ya. Y luego sigue Amelia, y luego sigue Beba Félix, Amelia, y luego Lorena. ¿Bien? Félix, del 1 al 5. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiere saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Muy bien. Entonces aquí, luego sigue el ejemplo de Abraham para él poder explicar cómo recibieron ellos el Espíritu. Ven en el versículo 2. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? La palabra Espíritu, ¿con qué E está? ¿Con E mayúscula o E minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Entonces está hablando del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ellos recibieron el Espíritu Santo y ya sabemos que el trabajo del Espíritu Santo, darnos la fe, pues viene de la ley o viene de oír la fe. Ya sabemos la respuesta. Y por eso habla luego de Abraham, como él claramente había hecho lo que
Dios lo bendijo. Continuamos, por favor, Amelia. Vamos a leer capítulo 3, versículos 19 al 29. Amén, pastor. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estábamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Muy bien, entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos propósito de la ley, mostrar nuestro pecado, ser nuestro ayo, nuestro conductor, nos lleva ¿a quién? A Cristo. También ese capítulo 3, Lorena, versículos 10 al 13, por favor. Capítulo 3, versículo 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición porque está escrito maldito todo es el que es colgado en un madero. Muy bien. Para que... Sí, muy bien. Entonces, ¿qué vemos acá? Gracias. ¿Qué vemos acá? Fuerte lo que dice Pablo, ¿cierto? ¿Quiénes son los que dependen bajo las obras de la ley? Están bajo maldición. Entonces, otra vez, la falsa doctrina de los judaizantes estaba llevando a muchos creyentes a volver a confiar en sus obras, Y es lo que vemos hoy en día. Álvaro, ¿queda claro el punto? Sí, sí. No, para mí era claro en el sentido de que pues quería conocer qué tipo de denominaciones hoy en día, por decir cualquier cosa. Sé que los adventistas son muy sujetos a la ley, ¿sí? Entonces, adicional a ellos, ¿qué otros? Católicos romanos enseñan la salvación por obras. Sí. Ellos hablan de la gracia infusa, que el Espíritu Santo capacita al hombre para que haga obras y salvarse. Es un ejemplo. Y también, pues, muchas denominaciones, cuando los que pasaron por el legalismo, el curso de legalismo, aprendimos eso. Sí. Cómo ponen normas y con esas normas también quieren controlar el pecado. ¿Bien? No, es que, y hay ahora los mesiánicos, no sé, hay una denominación que llaman los mesiánicos, pero casi que son como judeocristianos, mejor dicho.
Sí, no soy muy experto en ellos, pero sí he escuchado. Bueno, sí. Listo. Katia y luego Amelia. Sí, profesor. Con respecto a algunas denominaciones, es cierto, como usted dijo, ¿no? Pero también entre los judaizantes hay esa situación que quieren cumplir. Dicen que nosotros tenemos que hacer ciertas cosas para llegar a la salvación. O sea, también hablan de obras muy disimuladamente, pero lo hacen. Y en las denominaciones también dicen ciertos mandamientos. No, no tienes que ir a fiestas, no tienes que hacer, o sea, dan una serie de listas que son obras totalmente humanas, ¿no? Muy bien. Y antes de darle la palabra a Amelia, voy a poner este ejemplo. Yo estoy hablando con Alejandro, estamos hablando, conversando de la vida y resulta que nos acaloramos en la conversación, salimos peleando, salimos disgustados y yo salgo a la calle después de haber peleado con Alejandro y salgo a la calle y me da un infarto en ese momento. ¿A dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Derechito al infierno, profesor. Roberto dice al infierno. ¿Quién más quiere participar? Tú vas para el cielo. Álvaro dice para el cielo. ¿Quién más quiere participar? Félix. Lo que pasa es que Jesús mismo nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos como nos amamos a nosotros mismos. Y si nosotros peleamos y discutimos con ellos, entonces no lo estamos amando y no cumplimos con los mandatos de Cristo. Entonces, ¿dónde voy? ¿Al cielo o al infierno? Para abajo, a la paila. Bien, ¿quién más desea? Vamos, 2, infierno, 2, 1, cielo. ¿Quién más sigue? ¿Cuál fue la pregunta? Perdóneme, no la escuché bien. Sí, yo estoy hablando con Alejandro, ¿sí? Alejandro es de Argentina, nuestro hermano en la fe, de Argentina. Estábamos conversando, de un momento nos acaloramos en la conversación, nos enojamos, hablamos duro y yo salgo y en el momento de salir me da un infarto. ¿Para dónde voy? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Yo puedo responder? Claro que sí. Nos vamos, se va al cielo porque él está justificado ya. También quien levantó la mano, gracias Lorena. Martín, Amelia y Ángel. Bueno, yo creo que en este caso, si usted está defendiendo la postura de la iglesia y la salvación por fe, y al morir usted le da un ataque y se va, muere, automáticamente se va al cielo porque usted está defendiendo la doctrina, la verdadera doctrina, la verdadera fe. Ese es el punto de vista, porque bien lo dice también la palabra que debemos de defender nuestra fe con fuerza, defender nuestra postura. Entonces, si es la verdadera religión y si es la verdadera fe, está perfecto. Estamos bien defendiendo nuestra postura y la fe verdadera. Entonces, usted irá al cielo. Amelia y Ángel. ¿Me toca, pastor? Sí, usted, ¿Sí? creo que usted levantó la mano antes de yo hacer la pregunta. Si va a contestar esta, ya luego te doy la palabra. Usted me dirá. Entonces, sí, va al cielo, pastor, porque nada que nosotros hagamos va a dar nuestra salvación, porque Cristo nos ha salvado. Y si no hubo el tiempo en ese momento de disculparse, porque salió, no tenemos el control del tiempo, solo Dios, va al cielo. Aquel que pierde la vida por Cristo, de él es. Bien, ahora con relación al anterior,
Me perdí. La Bien. anterior pregunta, ¿cuál era? Dale, tranquila. Pero guárdala para ahora, ¿sí? Para ok. cerrar Alejandro y por último Ángel y Maribel. Sí, pastor. El Salmo 37, 8 al 9 dice, yo creo que va al infierno, dice, domina tu enojo, reprime tu ira y no te exasperes, no seas que obres mal, porque los impíos serán aniquilados y los que esperan al Señor poseerán la tierra. Muy bien, y falta Ángel y Mari. Ok, en la situación que usted puso, pues son una premisa que están discutiendo pues dos creyentes, dos cristianos. Quizás tuvieron un desacuerdo, como pasó entre Pablo y Bernabé en algún momento dado, como creo que en una de las clases anteriores en Efesios también se habló en uno de los versículos que Pablo insta dando palabras de ánimo diciendo, enójate pero no peques. Es algo común y Dios conoce que como seres humanos pues vamos a pecar, no somos perfectos y obviamente no somos salvos por nuestras propias obras, ni ninguna obra de la ley, como lo estamos estudiando ahora mismo. Eso es algo que solamente Dios en el corazón de las personas pues sabrá bajo la circunstancia en la cual murió y todo eso, pero entiendo que sí, quería al cielo, porque lo que están defendiendo pues su fe, como dijo uno de los hermanos anteriormente. Por último, José. Sí, profesor. Bueno, la pregunta es que, bueno, yo creo que vamos al cielo porque fuimos crucificados, ¿no? El tema de la discusión, bueno, yo creo que como seres humanos, más allá que somos cristianos en Cristo, pero eso no significa que vivimos perfectamente, ¿no? Que capaz podamos tener una reacción y en el momento, si yo no lo pensamos y reaccionamos mal. Lo importante yo creo que nos demos cuenta, después sí podamos arrepentirnos, ¿no? Y pedir perdón también a esa persona. Y sabiendo también que el Espíritu Santo nos está hablando en nuestra vida, ¿no? Para que, bueno, nos demos cuenta que estamos mal y que podemos perdonar también o pedir perdón a los hermanos, ¿no? Muy bien. Ahora, esta pregunta la hice para ver qué tanto entendemos la salvación por gracia. ¿Qué es lo que lleva al cielo? ¿Qué es lo que lleva al infierno? El Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice? Juan 3, 18. Dale. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué lleva al infierno? El no creer. El no creer, ¿cierto? El que no cree. El que no cree. Entonces, cuando no cree, estamos pues. hablando, y es aquí donde yo quiero que entendamos el punto. Nosotros constantemente nos arrepentimos de nuestros pecados. Es un fruto de la fe. Y en el ejemplo que les puse, pues ninguno de nosotros somos libres de en cualquier momento estar en una rabia, en una ira, por cualquier situación. Yo no, así sea defendiendo la fe o cualquier otra situación, ninguno de nosotros como creyentes estamos libres de eso. No sabemos cuándo es el día de nuestra muerte. Puede ser tanta la rabia que nos da un infarto, ¿verdad? Ustedes pueden conocer temas de personas que se han exaltado tanto y su corazón no aguanta y se estalla. Y si esa persona es creyente, entonces, ¿de qué sirve la fe o la promesa de Dios cuando leímos en Romanos que, bueno, tenemos asegurado, ya no somos condenados, estamos libres, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio lo hice para que podamos recordar que lo que lleva al infierno es la incredulidad, no creer en Jesús como el Señor y el Salvador. Eso es lo que los judaizantes estaban haciendo. Estaban al regalo de la salvación, le estaban metiendo arandelas, en este caso la circuncisión, para que la gente dijera, yo quiero ver si usted es salvo, si usted vive de esta manera. Entonces, espero que el ejercicio nos haya servido para que podamos entender bien qué es la salvación por gracia.
Porque igual pasa con eso. Suponga que usted dijo una mentira. Usted dijo una mentira y nadie se dio cuenta, usted la dijo. Y si usted se muere en el minuto siguiente, ¿qué pasa? ¿Vas a ir al cielo porque no se arrepintió? Entonces, si yo digo que fue al cielo porque no se arrepintió, pues es una salvación por obras, ¿verdad? Por eso la Biblia hace la diferencia en pecar por debilidad y practicar el pecado. Si yo estoy practicando el pecado, ya es otro cuento aparte. Un ejemplo de practicar el pecado. Yo constantemente robo. Yo trabajo y donde trabajo estoy robando, pues ahí estoy practicando un pecado. Y eso no muestra la fe de Cristo. Y si muero, pues estoy mostrando que soy incrédulo al estar robando, al practicar el pecado. Entonces, hay que hacer esa diferencia, pecar por debilidad y practicar un pecado. Y nosotros no practicamos el pecado. ¿Por qué pecamos? ¿Se acuerda con San Pablo? En Romanos 7:18, por el pecado que mora en mí. Entonces, el ejercicio lo hicimos para ver qué tanto todavía hay en nosotros algo de judaizantes, ¿verdad? Recuerden, ¿qué es lo que nos condena? El no creer. Eso es lo que lleva al infierno. No creer en Jesús como el Salvador. ¿Y qué estaban haciendo aquí esos judaizantes? Sí, hay que creer en Cristo, pero hay que hacer una obra para ser salvos. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo desacreditaron los judaizantes, desacreditar el mensaje del Evangelio de Pablo. Y aquí vamos a ver algo muy interesante y a recordar pues cómo Pablo se defendió, y vamos a estar en Gálatas capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 11 en adelante. Gálatas 1 del 11 al adelante. Entonces, es interesante cómo nosotros, permítame, yo abro aquí, tenemos a Pablo, ¿cierto? Lo están atacando, están atacando a Pablo, porque, bueno, como ustedes dijeron en sus respuestas buenas, pensaron que el evangelio era muy laxo, ¿sí? Un evangelio laxo. Es que no, pues ser salvos por gracia, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. No, hay que hacer una obra. Y en este caso, pues ellos tenían el problema con la circuncisión. Entonces Pablo, al ver que lo estaban atacando, él tuvo que defender su ministerio. Vamos a leer, por favor, Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Alejandro, ¿lo tienes? Sí, pastor. Muy bien. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Muy bien, entonces miremos de que él es muy claro con este versículo. ¿Qué está diciendo él? Que el evangelio que él lo recibió, y otra vez, ¿de quién lo recibió? De parte de Jesucristo. Entonces aquí es muy claro, no es un mensaje laxo, no es un mensaje que él fácilmente dice que va a enseñar, no. Aquí estamos viendo de que esta revelación de Jesucristo, la cual recibió él después de su, y recordemos eso, después de su conversión, es muy importante recordar cómo él se está una vez más defendiendo de los ataques de estos judaizantes. Entonces recordemos ese llamado. Ahora, por eso Pablo primero deja claro, el evangelio que ha aprendido, que ha enseñado, no se lo enseñó ningún hombre, sino que otra vez fue dado por Jesucristo. Y da pruebas acerca de eso. ¿Quién desea leer de Gálatas 1, versículos del 15 al 17? ¿Puedo leerlo yo? Claro que sí. Capítulo 1, versículo 15 al 17. Pero cuando agradó a Dios que me aparta de este vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulten enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Muy bien, entonces Después, hasta ahí, muy bien. Entonces, aquí él está recordando cómo él fue, otra vez, cómo fue su instrucción. Por ejemplo, a mí me instruyó mi papá espiritual, se llama el pastor Tony, aquí en Medellín. Al pastor Tony le enseñó un misionero, se llamaba Larry Slomer. A Larry Slomer le enseñó sus padres. Los padres de él le enseñaron pues sus abuelos. Y así podemos decir, ¿quién nos enseñó la Biblia a nosotros? ¿Verdad? Entonces podemos recordar cómo el Espíritu Santo usó a una persona para que nos enseñara las Escrituras. Ahora aquí Pablo está recordando de que él fue llamado, ¿cierto? Y aquí estamos viendo otra vez esa doctrina de la predestinación, de la elección. Y cuando él, en el versículo 16, él dice, no consulté, veamos bien, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a donde a Jerusalén, a los apóstoles antes que yo, sino que fue a donde, a Arabia. Entonces, si unimos cuando él dijo en el versículo 12 que él fue enseñado por Jesucristo y si unimos este lugar en Arabia, pues nuestro Señor Jesucristo instruyó allá ¿a quién? A Pablo en Arabia. Y recuerden que una de las claves de ser apóstol es que haya sido instruido directamente por Jesús, mandado directamente por Jesús. Y eso también lo encontramos en Hechos. Vamos a leer, por favor, Hechos, capítulo 9, versículos 19 al 22. Hechos, capítulo 9, versículos 19 al 22. ¿Quién desea leer? ¿Puedo, pastor? Dale. ¿Del 9 al 22? No. Hechos 9, versículos 19 al 22. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Al 22 era? Sí. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Muy bien, entonces miremos acá, cuando él dice que él volvió a Damasco, y mire, el primero estuvo ¿a dónde? En Arabia. Entonces, entre el versículo 18 y 19 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y cuando él empezó a predicar en las sinagogas de Damasco, pues antes de eso él estuvo ¿a dónde? En Arabia. Estuvo allá estudiando la palabra de Dios. ¿Y quién lo instruyó a él? El mismo Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué les muestro esto? Porque los judaizantes, otra vez, ¿qué estaban diciendo de Pablo? Que él tenía un evangelio, ¿qué? Un evangelio laxo. Y realmente no, eso es algo que ellos, una vez más, estaban equivocados. Mire, ellos ¿qué decían? Que Pablo no era apóstol. Y aquí ya estamos demostrando con la Biblia de que él sí era apóstol. ¿Quién lo llamó? Jesucristo. ¿Quién lo instruyó? Jesucristo, él mismo lo dice. Y mire, Lucas escribió Hechos de los Apóstoles. Él contó la historia de la conversión de Pablo. Y claramente inspirado por Dios mostró cómo fue llamado por el mismo Jesús. Ahora Pablo está ratificando eso, o sea que aquí vemos esta verdad. Ellos que decían que Pablo no tenía una autoridad apostólica, pero aquí claramente él sí lo muestra, porque ellos decían que al predicar la ley ceremonial, pues, o la manera en que él predicaba esa ley ceremonial, que no había que cumplirla, porque recuerden que la ley ceremonial era un tipo de Cristo, apuntaba a Cristo, entonces ellos lo desacreditaban. Por eso acusaron a Pablo de tratar de ganarse el favor de los Gálatas con un evangelio fácil,
Y no crean, eso se los van a decir a ustedes también. A mí me lo han dicho muchas veces. Es que ustedes llevan un evangelio muy fácil. ¿Pero por qué lo dicen? Porque creen que para llevar el evangelio yo tengo que hacer o dejar de hacer ciertas cosas. Entonces, no entienden cómo viene el perdón de los pecados, porque siempre las obras. Y esto es lo que llamamos el sinergismo. ¿Qué es el sinergismo? El sinergismo, siempre estamos pensando de que el hombre está capacitado para hacer obras y ganar la salvación. Ahorita ustedes dijeron, ellos le dan mucha importancia a todas esas leyes ceremoniales dadas durante 1400 años antes. Por eso en Gálatas ahí tiene mucho sentido que Pablo hable de Abraham, y como ustedes pueden ver en cuando está hablando de Agar, ¿cierto? Permítame, en Gálatas capítulo 4, cuando él está hablando de la alegoría entre Sara y Agar. Entonces, ¿por qué tiene mucha lógica que Pablo esté hablando de esto con Abraham, con Sara y Agar, para poder mostrarles que estaban equivocados? Martín. Precisamente es sobre lo fácil, el evangelio fácil. Yo he debatido con algunos sacerdotes ya, hasta señor cura puedo decirlo, y precisamente ellos nos tachan de facilitos. Por lo que dijo usted, me acordé y pues yo quise opinarlo y opinar mi caso, y realmente pues ellos dicen que no es posible. ¿Cómo tan facilito puede ser la salvación? Claro, pues checa nomás es el evangelio de la gracia. Entonces, es cierto lo que dice usted, pues si a Pablo lo tachaban, pues a nosotros nos van a tachar igual. Entonces, estos señores creen que solamente por obras personales y por sus propios méritos van a lograr algo, aunque Cristo ya cumplió todo lo que debía de hacer. Pero, pues estos cuates no entienden, y pues de ellos es su problema. El de nosotros está resuelto. Muy bien. Entonces acá importante esto. Recordemos que hay que tener cuidado con esto de no prometer lo que la Biblia no promete, ni mandar lo que la Biblia no manda cuando estamos hablando del evangelio. El evangelio da, ofrece. Álvaro. Facilito entender el propósito de la ley. Nos citan de facilistas por eso. Somos facilistas porque no hablamos de obras para la salvación. Porque usted le predica a alguien, no, es que usted qué tiene que hacer para ser salvo. Entonces, ustedes van a escuchar del listado. Yo tengo que obedecer a Cristo, yo tengo que vivir diferente. Pero cuando les decimos, no tiene que hacer nada, es un regalo inmerecido. No, eso no es así. Usted está hablando de un evangelio muy fácil, un evangelio laxo, así me han dicho a mí. Un Pero evangelio no entienden que nuestras obras son en gratitud. Eso es el problema, y eso es el sinergismo, que nunca entienden el papel de las obras. Ese es el problema del sinergismo. Eso, ustedes y yo, por la obra del Espíritu Santo, entendemos el papel de las obras. Las obras los hacemos como fruto de la fe. ¿Bien? Muy bien, falta el último punto, cómo Pablo reprendió a Pedro cara a cara. ¿Quién desea participar en esta respuesta? ¿Puedo, pastor? Dale, mano. Por la hipocresía de Pedro, por someterse a las prácticas de las leyes ceremoniales. Por eso lo reprendió. Muy bien, y cierto, y lo leemos en Gálatas 2 y los versículos del 11 en adelante. Vemos esto. Félix, ¿ibas a participar? También Pablo se opuso a los grupos judíos que promovían la circuncisión y que se le exigían. Entonces, Pedro, él tenía otras costumbres delante de los gentiles
pero cuando ya regresó a Jerusalén, Pedro, él quería adoptar las mismas costumbres que sabían que ya no estaban prohibidas, en referencia a los alimentos y a la circuncisión. Muy bien. Entonces, muy bien. Pablo le habló. Bueno. ¿Sí? Discúlpame, sí, Félix. Discúlpame. Pablo le recriminó esta doble posición que tenía Pedro, de que él delante de uno tenía una actitud y delante de los otros tenía otra. Entonces lo acusó de hipócrita también. Muy bien. Entonces aquí vemos su hipocresía, su temor, y ustedes ya lo explicaron muy bien. Entonces Pedro reconocía que la ley ceremonial fue derogada. Por eso es importante Hechos capítulo 10. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando Pedro vio esa visión de Cornelio y Dios le dice, coja esos animales impuros, mata y come? Y Dios lo estaba preparando para ir a la casa de Cornelio. Entonces, bueno, vemos un poquito de la personalidad de Pedro acá. Entonces, él, ¿qué hacía Pedro? Pues él no estaba sentándose a comer con los gentiles o tenía esa actitud muy poca amorosa hacia los que no eran de la circuncisión. Entonces, por eso vemos ese problema y entonces aquí vemos que aún Pedro, apóstol de Jesucristo, pues cayó en el juego de los judaizantes. Y eso también le enseña a usted y a mí, cuidado, no caigamos en el juego de las obras. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice? Si yo moría después de haber peleado con Alejandro, y me gustó mucho que algunos dijeron que estaba defendiendo la fe. Yo no dije de qué había sido la pelea. Pudo haber sido por un negocio que hicimos, pudo haber sido por cualquier circunstancia de la vida. Pero eso nos recuerda otra vez que somos pecadores, que el pecado está dentro de nosotros y que por la gracia de Dios vamos al cielo. No abusamos de la gracia, que es un tema diferente. Por eso, la diferencia de las obras. Cuando hablamos de las obras, hay que decir, las obras son para salvación o porque somos salvos. Recordemos que las obras las hacemos porque somos salvos. Muy bien, entonces hemos visto hasta acá que Pablo escribió esta carta al inicio del segundo viaje misionero contra los judaizantes, su falso evangelio, que hemos hablado mucho de él, y otra vez cómo ellos estaban confundidos con la ley ceremonial. Decían que no era solo el perdón por la fe, sino que también necesitaban las buenas obras. Y bueno, esa doctrina de los judaizantes era, sí, hay que creer en Cristo, porque eran judíos que creían en Cristo, pero hay que guardar, en este caso, la circuncisión. Y también cómo empezaron a atacar a Pablo, que él no era apóstol. Lo trataban de que daba un evangelio laxo o fácil, que era también un responsable cuando decía esto. Y luego vemos acá cuando recordamos que Pedro vio esa visión de los animales impuros y Pablo lo reprendió porque la verdad, vemos como Pedro tenía miedo a los judaizantes, lo intimidaban y bueno, aprendamos a que nosotros tengamos un carácter y no nos dejemos intimidar. Ahora, ¿ustedes qué creen del carácter de este Pablo? ¿Cómo era el carácter que él muestra en esta carta? ¿Es positivo o negativo? ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Cómo era el carácter de Pablo? Ovidio. Sí, buenas noches, hermanos. La verdad que conociendo el historial de Pablo fue un tipo mediador que fue diplomático a la vez también. Manejaba la enseñanza y con ejemplos y todo para poder hacer cambiar las malas conductas del cristianismo. Y cuando le tocó poner la mano, como dicen, en la llaga, lo hizo, porque fue muy fuerte también para decir la verdad y convencer a los hermanos que se alejaban del cristianismo. Él trató siempre de llevarlos por el buen camino y al final
fueron convencidos también los judaizantes, porque Pablo les habló con la verdad que está en la palabra de Dios. Sí, en cuanto a que si fueron convencidos los judaizantes, no lo sabemos, porque la carta Bueno, no lo muestra. Pero se habla también de que él logró mediar a los que estaban en conflicto también desde esos tiempos, porque la verdad que el judaísmo surgió desde que el Señor los mandó a predicar la palabra, el evangelio por todo el mundo. A la par llevaban la competencia que eran los judaizantes, y bueno, Pablo hizo un gran papelón. Sí, muy bien. Sí, pero otra vez, recuerdan, la Biblia no dice si ellos se convencieron o no. Solamente plantea cómo Pablo les escribió. Nos quedó un poco todavía, como dice Álvaro, sí, no sé. que siempre hay. Sí, muy bien, Katia. Sí, profesor. Pablo era muy valiente porque predica con firmeza, es serio para abordar los problemas, expresa asombro por ellos porque tan rápido se habían olvidado de lo que les predicó y habían abandonado la verdad. Y entonces defiende su apostolado y les predica y condena al infierno a todo aquel que está con otro evangelio. O sea, él es firme, no vacila, no. Él cree en Dios y sabe que la palabra de Dios es la verdad y la predica con valentía. Félix. Pablo era un hombre muy apasionado, muy intenso en sus creencias y en defenderlas. Él tenía la voluntad siempre de seguir adelante predicando, y él tenía mucha compasión y delicadeza para las personas que estaban en el pecado o que no llegaban a cumplir con el evangelio, y él los encaminaba de una manera muy amable y delicada, pero también era muy fuerte y muy intenso en quienes persistían en sus falsas creencias o se dejaban llevar por los falsos profetas, como él se refirió de tontos a los Gálatas. Álvaro. Pues queremos aprender de Pablo, un defensor de la doctrina y que no dudó en confrontar a sus condiscípulos o con compañeros del apostolado, instruido por Cristo con mayor razón. Muy bien. Entonces, miremos el carácter. Y otra vez, ese carácter es el que Dios quiere que usted y yo tengamos, que el Espíritu Santo pues, nos provee nosotros. Entonces, él habló una vez más del infierno. Y recuerden allá en Gálatas 1, versículos 8 y 9. Sea anatema. Es un buen carácter, mostrar el infierno al impenitente. También tuvo un corazón pastoral. Y todos ustedes, pues, cuando nos preocupamos por la vida espiritual de un hermano, pues estamos con corazón pastoral, queremos el cuidado de ellos. Gálatas 5, 6, ¿qué dice? Por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. ¿Puedo leer? Dale. Gálatas 5, 6. Capítulo 5. Verso 6. Versículo 6, ¿no ve? Sí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy bien. Ángel y Mari, por favor, vamos a ver esa voluntad que tuvo de defenderse. Gálatas 6, 11. Gálatas 6, 11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Y también el 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muy bien, pues él fue fuerte, ¿cierto? Y mira con con cuán grandes letras escribió, o sea, él escribió esta carta con sus propias manos, ¿cierto? Entonces, no tuvo miedo. Es como cuando hacemos o decimos algo y preguntan, ¿quién dijo esto? Yo lo dije, ¿cierto? También sintió frustración. Ustedes van a sentir mucha frustración, ustedes le dedican mucho tiempo a una persona, le predican la ley, el evangelio, empiezan a estudiar los 4 conceptos, empiezan a animar a orar con esa persona, pero a veces nos vamos a sentir frustrados. Gálatas 5:2, ¿quién desea leer? ¿Puedo, pastor? Dale. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Sí, palabras, frustrados, ¿cierto? Ustedes se circuncidan, no les va de nada servir Cristo. También tuvo amabilidad y consideración. Vamos a ver Gálatas 6, 1 y 2, con aquellos que han tenido problemas, ¿cierto? Ángela o Maribel. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien. Entonces, él le enseña, a pesar de que habló duro, también les dice, mire cómo van a tratarse como espirituales. También fue valiente. Al enfrentarse a aquellos que querían circuncidar a Tito. Gálatas 2, 1 al 3. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 3. ¿Puedo leer? Dale. Gálatas capítulo 2. Sí, versículos del 1 al 3. Después, pasando 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llamando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Sí, entonces aquí recuerda cuando él estuvo en Jerusalén en el concilio, en el capítulo 15 que vemos, Tito estaba allí y nadie pudo obligar a que lo circuncidaran, y Tito era un griego que no sabemos de dónde era. Y también fue directo, ¿cierto? Y en Gálatas 3, 1, ¿qué dice? ¿Cómo los llamó? ¿Puedo, pastor? Dale. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y entonces Gálatas insensatos, fuerte. Hermanos, ese es el carácter que Dios quiere que tengamos, predicar la ley y el evangelio, ¿cierto? Y este conocimiento de la ley y el evangelio es constante y podemos aprender cada día más. Ahora, cuando estamos hablando de la predicación más fuerte de la ley en esta epístola, pues vemos varios ejemplos. El primero, ya lo hablamos, cuando le prendió a Pedro, ¿cierto? Pues fue una conversación fuerte, pesada. También cuando les dijo a ellos que buscaban su autojustificación por medio de la ley, ¿se acuerdan? Cuando leímos en el capítulo 3, versículo 10, los que dicen, ¿cierto? Que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Es fuerte la ley. También la predicación más fuerte de la ley fue cuando Pablo dijo al principio que cualquiera que predicara otro evangelio será ¿qué? Anatema, sea condenado. Entonces vemos que aquí hay una predicación fuerte. Y también aquí vemos la predicación de la santificación en esta epístola. Recuerden lo que les estaba diciendo ahorita, la santificación. También eso lo podemos llamar una vida devocional. También lo podemos llamar ley como guía, ¿cierto? Ley como guía. Así podemos llamar estos ejemplos. Y esto lo vemos en los últimos 2 capítulos, ¿cierto?
capítulo 5 y 6. Pero vamos a leer en el capítulo 5, versículos del 16 al 25, por favor. ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo? Dale. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas solo las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dame un paréntesis ahí, por favor, Alejo. Mire el último versículo 21, ¿cierto? Los que practican tales cosas. Esa es una palabra clave para entender el practicar el pecado. Bien, sigue, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Muy bien, entonces aquí vemos este punto. ¿Me recuerdas, Alejo, el salmo que leíste ahora? El salmo que leí, Sí, sí. El Salmo 37 del 8 al 9. Entonces, otra vez, Salmo 37 del 8 al 9. Entonces, cuando estamos leyendo ese Salmo, Salmo 38 dice, ¿cierto? 37 del 8 al 9. Sí. Entonces, volvemos a leer. Deja la ira y desecha el enojo. No te excedes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Desde quién está hablando aquí el salmista, David? Habla de los malignos. ¿Quién es el maligno? Pues el que practica el pecado, ¿sí? El incrédulo. Entonces, aquí vemos cómo Pablo quiere que vivamos y que no practiquemos el pecado, y que más bien vivamos en el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre. Y todo eso, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues es muy claro en un versículo. No nos hagamos vanagloriosos, no nos irritemos unos a otros, no nos vamos a envidiar unos a otros. Bien. Entonces, esto puede servir, otra vez, vida de santificación, vida devocional, pero producida por el Evangelio o la ley como guía. Ahora, ¿cómo restauramos a una persona con delicadeza? Y aquí es donde vamos a ir a Gálatas 6, 1 y 2. Lo leímos hace unos momentos, ¿cierto? Pero vamos a ir a darle énfasis al versículo 1. Por favor, ¿quién desea leer de nuevo Gálatas 6, 1? Ángel. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto también lo llamamos, y otra vez para que enriquezcamos más nuestro vocabulario en la doctrina bíblica, esto lo llamamos la amonestación fraternal o la disciplina eclesiástica. San Mateo capítulo 18, vamos a ir rápidamente allá. ¿Cómo nosotros vamos a aplicar este versículo de Pablo? ¿Cómo vamos a restaurar espiritualmente a una persona? Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo? Dale. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no
te oyere, ¿Te toma Alejo? uno con toma ¿Te Alejo? uno Yo no sé, contigo a no lo uno, escuchamos dos, bien. No lo para que en entendemos, boca de dos, pastor. tres testigos con Sí. todas palabras. Y si no lo oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle gente fulano. Sí, muy bien. ¿Sigo? Hasta ahí está bien. Lo que pasa es que se entrecortó, ¿sí? Entonces, voy a volverlo a leer. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo, a uno o dos testigos, para que en boca de ellos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. Cuando vamos a restaurar a un hermano en la fe, acuérdese, eso se llama el oficio de las llaves, la amonestación fraternal, también se llama la disciplina eclesiástica. Pues, ¿qué queremos? Que cuando sabemos que un hermano ha pecado y ya sabemos frente a uno de los 10 mandamientos, cómo vaya al arrepentimiento, y eso lo hace el Espíritu Santo, pero llevando lo que Jesús nos enseñó en San Mateo. Entonces, hay que hablar con esa persona en amor, con paciencia, no siendo arrogantes, no siendo críticos. Recordemos que también somos pecadores. Nosotros usamos una frase aquí, que cuando tiramos una saliva hacia arriba, nos va a caer en la cara, ¿cierto? Entonces, eso nunca podemos olvidar eso, de que a veces podemos decir, eso no lo hacen los cristianos. Cuidado con esa frase. Esa frase no está bien. ¿Sí? Tampoco está bueno que nos autorreferenciemos. Es que mire lo que yo soy, mire lo que yo he hecho. Cuidado con esto. Por eso es bueno conocer la historia bíblica. Y también vamos a hablar con un corazón humilde y amoroso, para no estar juzgando sin necesidad de caer en tentación del diablo. Y aquí hablando de la circuncisión, pues recordemos, Antiguo Testamento, como era una ley ceremonial, en Génesis 17 y los versículos 10 al 13 vemos esto, como Dios mandó a que todo hombre fuera circuncidado. Abraham tenía 99 años cuando una vez más se mostró esto. Pero toda esta ley ceremonial mostraba cómo era un hombre, pues pasaba a ser hijo de Dios. Pero esa circuncisión, recuerden que también tiene un significado espiritual, que habla también de la circuncisión del corazón, también, una vez más, vemos que esta ley ceremonial pues estaba apuntando a Jesús. ¿Por qué nosotros no nos circuncidamos? Porque es aquí donde también la manera como vemos a Cristo. Es muy importante que nosotros podamos aprender esto. Vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 21 y 22. Lucas 2, 21 y 22. Ángel. ¿Puedo leer? Claro que sí, sí, Ángel había levantado la mano. 21 y 22, ¿verdad? Sí. Ok. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vemos cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Entonces, ¿por qué no lo circuncidamos? Pues vemos acá cómo Jesús cumplió esa ley por nosotros. Él se circuncidó porque la circuncisión también lo estaba señalando a él, de que él se iba a ofrecer como el primogénito a Dios. Y no solamente esto. Si ustedes leen de ahí en adelante en la palabra de Dios, pues ya no se habla más de circuncisión. Entonces, muy interesante cuando hablamos de las leyes ceremoniales, buscar en el Nuevo Testamento cómo se cumplió en Cristo. ¿Se acuerda? El cordero, matar un cordero. Luego en el Nuevo Testamento encontramos Cristo, el Cordero de Dios. Aquí en la circuncisión vemos de que él se circuncidó. ¿Por qué no presentamos los niños? Porque Jesús fue presentado
por todos en lugar nuestro. Todo eso era parte de la ley ceremonial. Nunca confundamos la ley ceremonial con la ley moral. La ley ceremonial tenía un propósito, señalar a Cristo. Esa ley, ninguna de esas prácticas hay que cumplirlas, hay que llevarlas. Ya quedó abolidas en Cristo. La ley moral, que son los 10 mandamientos, claro, eso hay que observarlos claramente porque nos sirven como freno, como espejo y como guía. Y la ley civil, sabemos que no está bajo nosotros porque era por medio del cual Dios gobernaba a su pueblo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La tarea. Aquí está, ¿cierto? De Gálatas, ver si versículos ley, evangelio, si es doctrina específica o un pensamiento devocional o una palabra de ánimo, pero también ese pensamiento devocional tiene que ver con la vida de santificación o la ley como guía. Y voy a hacer un pequeño video para compartirlo en el grupo y puedan ver un poco más con los ejemplos. Vamos a orar. Gracias, futuro. Señor de los cielos, gracias te damos por el estudio en esta noche. Bendice nuestras vidas y permite que no caigamos en la tentación de hablar de las obras para nuestra salvación. Damos toda la gloria a ti, que usted, Señor de los cielos, hizo la obra perfecta, completa, de la cual nosotros no tenemos nada que hacer. Y damos gracias porque nos has librado del diablo, del pecado, del mundo. También damos gracias por el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Si estamos con dolencias físicas, ayúdanos, Señor, a poder recuperarnos conforme a tu voluntad. Danos ese gozo de enseñar a otros el mensaje de salvación. Y te pedimos, Señor, que con este estudio de la carta a los Gálatas podamos nosotros aprender y tener el carácter cristiano que tú quieres que tengamos una actitud negativa frente al pecado y que glorifiquemos tu nombre con nuestras vidas. Bendícenos en esta noche, que tu santo ángel cuide nuestro descanso y el día de mañana vivamos para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de despedirnos, Ángel y Maribel, pueden despedirse. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches a los dos. Feliz. Saludos. Feliz fin de semana de antemano, que la pasen bien. Gracias, igual a ustedes todos. Dios los bendiga. Feliz. Bendiciones y un buen descanso. Álvaro. Que tengan buena noche. Hasta pronto. Ovidio. Buenas noches a todos. Alejandro. Sí. Buenas noches para todos y bendiciones. Amelia. Buenas noches, pastor, y bendiciones a todos. Nos encontramos. Lorena. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Que descansen bien. Katia. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la clase, profesor. Dios les bendiga. Gracias. Martín. Bendiciones para todos. Buenas noches. Roberto. Buenas noches a todos. Dios mediante el día miércoles, pastor. Muy bien. Walter. Feliz noche para todos y bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y paciencia para conmigo y cualquier cosa estamos para servirles. Dios les bendiga. Hasta mañana. Chao.